Un caluroso día de junio, Alejandro Magno moría en su palacio en Babilonia. Incluso, a día de hoy, aún existe un debate sobre las causas de su muerte. Hay quienes apuntan unas fiebres y hay quienes dicen que fue envenenado. Sea como fuere, su muerte prematura a los 33 años impidió que el inmenso imperio que había creado sobreviviera a su desaparición. Luchas sucesorias en las que sus esposas e hijos fueron asesinados, desintegrando su legado, que se repartió entre sus generales, dando origen a los estados helenísticos. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tras su campaña por la India, Alejandro fue plenamente consciente del grado de la sofisticación que había alcanzado el imperio persa. Fascinado por ello, el conquistador llegó incluso a adoptar las costumbres y las formas de vestir de los persas, algo que desagradó sobremanera a sus oficiales macedonios, que incluso llegaron a rebelarse, algo que Alejandro atajó ejecutando a los cabecillas. En este contexto de desconfianza, el hombre más cercano a Alejandro, con el que incluso parece ser que mantuvo una relación afectiva, Hefestión, enfermó durante unos juegos que se celebraron en la corte. Una semana más tarde murió, y según relatan las crónicas, Alejandro se volvió loco del dolor, se hizo afeitar la cabeza y canceló todos los festejos. Alejandro partió a Babilonia con el cadáver de su amigo, celebró fastuosos juegos funerarios en su recuerdo e hizo construir un gran mausoleo en su honor. El imperio de Alejandro Magno, creado mediante rápidas conquistas, no estaba destinado a durar. Aunque los más cercanos a él eran personas de gran ambición y talento, les era imposible ser como Alejandro Magno. Los generales, o Diadochi, con los que creó un enorme imperio, encontraron oponentes a los que no pudieron derrotar. Lucharon entre sí. Alejandro Magno murió el 10 o el 13 de junio, la fecha precisa está en disputa, del año 323 a.C., cuando se encontraba en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia. Estaba a un mes de cumplir 33 años. Se sabe que Alejandro había asistido el 3 de junio a un banquete y, según relatos de la época, falleció 10 días después. Alejandro Magno fue enterrado de forma especial y exigió 3 deseos. Los 3 deseos exigidos por el sabio rey para su funeral fueron los siguientes: que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba, y que en sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd, a la vista de todos. El persa Darío III es su gran rival, lo derrota en la batalla de Guagamela, 331 a.C., y entra en Babilonia por las imponentes puertas del Istar, descubriendo la belleza, el lujo y la sofisticación por excelencia. Los Antigónidas forman una dinastía que reinó sobre Macedonia entre 277 y 167 a.C. A la muerte de Alejandro, Antígono I Monoftalmos recibió Frigia, Licia y Panafilia, designado como estratega de Asia por Antípatro, extendiendo su imperio a una parte de Grecia y Asia Menor y a Siria. Después de la muerte de Alejandro Magno, los Diadochi, herederos, lucharon durante 40 años y después de las guerras se formaron 3 dinastías: Seleucidas en Persia, Babilonia y Asia Menor, dinastía Ptolemaica en Egipto y Antigónidas en Grecia y Macedonia. Nunca se sabrá realmente qué causó la muerte prematura de una de las personas más influyentes de toda la historia. Fuentes históricas dicen que tras su llegada a Babilonia en la primavera del año 323, tras una fiesta, Alejandro Magno tuvo fiebre durante 8 días. Algunas fuentes indican que murió el 11 de junio y, según otras, el gobernante falleció el 13 de junio. Aún se desconoce qué causó esta fiebre y dónde fue enterrado. Durante su última campaña en el Valle del Indo, Alejandro Magno pudo haber estado expuesto a enfermedades hasta entonces conocidas. Quizás nunca se recuperó del asedio de Multán, donde resultó gravemente herido, y quizás los efectos del alcoholismo comenzaron a aparecer. Otra teoría dice que Alejandro podría haber sido envenenado por cualquiera de sus muchos enemigos. Uno de los principales sospechosos fue el noble macedonio Casandro, que fue enviado a Babilonia por su padre, Antípatro, el regente de Macedonia. Los médicos modernos han desarrollado varias teorías, pero la ausencia de los relatos de Alejandro Magno significa que nadie puede decir con seguridad qué causó la fiebre. Tras su muerte, Alejandro Magno dejó su vasto imperio sin un heredero legítimo. En el momento de su muerte, el imperio quedó a disposición de los regentes, o como también se les llamaba, a sus diadoches.
Alejandro trataba a sus generales más cercanos con el mismo cariño. Fue un mecanismo excelente y eficaz para protegerse contra el descontento y la eventual rebelión de su parte, pero fue la semilla del desastre después de su muerte. Los generales eran considerados iguales y ninguno quería que el otro asumiera el liderazgo del imperio. Inmediatamente comenzaron las disputas por la herencia. Meleagro y la infantería apoyaron al medio hermano de Alejandro Magno, Arquidio, mientras que el comandante en jefe de la caballería, Pérdicas, creía que debería esperar el nacimiento del feto de Alejandro y Roxana. Se llegó a un compromiso según el cual Arquidio sería rey y gobernaría como Felipe III y como cogobernante con un niño. Pérdicas se convirtió en regente y Meleagro en su lugarteniente. Pronto Pérdicas mató a Meleagro y a los demás líderes y tomó el control del imperio sin que nadie le hiciera responsable. Los Antigónidas forman una dinastía que reinó sobre Macedonia entre 277 y 167 a.C. ¿Sabes cómo cayó el imperio de Alejandro Magno? Las guerras de los Diádocos, libradas por los generales de Alejandro durante más de 4 décadas, liquidaron definitivamente a la dinastía argeada. ¿Cuál es la frase de Alejandro Magno? El esfuerzo y el riesgo son el precio de la gloria, pero es una cosa preciosa el vivir con valor y morir dejando una fama eterna. Dios es el Padre común de todos los hombres. El verdadero amor nunca tiene un final feliz, porque no hay un final para el amor verdadero. Incluso antes de la muerte de su padre, Alejandro tenía la meta de conquistar el imperio persa. Con su llegada al poder, tras la muerte de su padre, logró su objetivo, y esta conquista dio comienzo a un importante intercambio cultural. Cuando se le preguntó quién debería sucederle, Alejandro respondió, el más fuerte. La respuesta que llevó a su imperio a ser dividido entre 4 de sus generales, Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco, conocidos como los Diádocos o sucesores. A pesar de la superioridad numérica del ejército del rey Darío III, Alejandro lo derrotó en las batallas de Ergárnico e Isos, Gaugarmelas y la batalla de la Puerta Persa. A finales del 334 a.C., Alejandro decidió pasar invierno en Gordión, la antigua capital de Frigia. Solo los griegos se resistieron al dominio persa y les plantaron cara en un episodio conocido como las Guerras Médicas. En el año 331 a.C., Alejandro Magno penetró en el corazón del imperio y puso fin a casi 5 siglos de dominio. Después de la muerte de Alejandro Magno, también comenzó una revuelta en Grecia, también conocida como la Guerra de Lamia. Atenas y otras ciudades asedian a Antípatro en Lamia. La guerra no terminó hasta la llegada de la flota de Cárter, que derrota a los atenienses en la batalla de Cranón el 5 de septiembre de 322 a.C. Después de las 4 guerras de los Daudochi, la lucha por Macedonia y la lucha entre Lisimaco y Seleuco, en el territorio del imperio de Alejandro Magno se formaron 3 dinastías: las Seleucidas de Persia, Babilonia y Asia Menor, la dinastía tolemaica de Egipto y los Antigónidas de Grecia y Macedonia. Las guerras de los Diádocos, libradas por los generales de Alejandro durante más de 4 décadas, liquidaron definitivamente a la dinastía argeada.